Amén. Por pura gracia, hermano, esa ahí la cosa. Que no solo se dio por nosotros, sino que fue por pura gracia, sin merecérnoslo ninguno de nosotros. ¿Está bien? Qué bueno, que hemos podido tener el privilegio. ¿Se escucha bien? Que hemos podido tener el privilegio de poder conocer al Señor, ¿verdad? De que Él se revelara y se manifestara en nuestras vidas. Amén. Tenemos un privilegio tremendo, hermanas. Aunque nuestra hermana Verónica ha orado, pero permitirme que ore por la palabra. Amén. Vamos a presentar esta palabra. Te damos gracias, Señor, por tu gracia, por tu favor inmerecido, por tu misericordia, porque es verdad que son nuevas cada mañana, porque podemos venir a ti, Señor, reconociendo nuestra necesidad que tenemos de ti cada día. En cada área de nuestra vida te necesitamos, en cada situación, Señor, porque no somos suficientes por nosotras mismas, Señor. Por eso venimos a ti, Señor, diciéndote que te necesitamos y que te amamos y que tú eres lo más importante para cada una de nuestras vidas. Te damos gracias y queremos ponerte delante de ti, Señor, también la palabra que tú has puesto en mi corazón. Que seas tú tomándome, Señor, que seas tú tomando mi boca, mi mente, mi corazón, hablando a cada una de mis hermanas, las que están aquí, Señor, y las que no están, que tú puedas bendecirlas igualmente a través de la distancia, cuando ellas puedan escuchar, Señor, el vídeo. Que tú las bendigas, Señor, que tú bendigas cada una de nuestras vidas, Padre. Y que tú, Señor, cumpla el plan y el propósito para lo cual tú envías tu palabra en esta hora, en esta mañana, en cada vida y en cada corazón. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Perdonadme si a veces no me puedo expresar bien porque tengo un problema, pero con la ayuda del Señor podré. Amén. Gloria a Dios. Bien, bueno, el Señor puso en mi corazón que hablara de lo importante que es que la mujer sea una atalaya. Amén. Porque cada una de nosotras somos atalayas en el reino de Dios. Amén. Y la palabra atalaya, hermanas, buscando, pues tiene dos términos o dos definiciones que se dan de la palabra atalaya. Una es que se denomina atalaya a una torre alta, ¿verdad?, puesta en un lugar estratégico, en un lugar alto de prominencia, ya pueda ser un castillo, ya pueda ser unas murallas, ¿verdad?, ya pueda ser en una ciudad, ya pueda ser en una extensión de tierra para poder divisar bien el horizonte, ya pueda ser en el mar, ya pueda ser como antaño, en tiempos de Cristo, por ejemplo, que se ponía en un sitio estratégico para cuidar las viñas, el sembrado de los posibles enemigos que podían venir para arrasar o robar y destruir en la cosecha. Amén. Y también la palabra atalaya, hermanos, se define también, no solamente como torre, sino a personas específicas que estaban en esas torres, ¿verdad?, que eran los vigías, los centinelas, los soldados, que se dedicaban, lógicamente, a vigilar desde ese lugar alto, donde podían visualizar, como digo, mejor el horizonte para poder discernir y ver venir el peligro, el posible enemigo, a fin de que estas personas, estos centinelas, estos vigías, estos atalayas, pudieran dar la voz de alarma, amén, ¿verdad?, para poder proteger la ciudad, los habitantes, la cosecha, en fin, todo. Amén. Y
Hoy en día, lógicamente, no se usan torres, ¿verdad?, de vigilancia como antes, ni hay centinelas ahí puestos. Las estrategias, hermanas, las armas, las estrategias de guerra hoy han cambiado mucho, ¿verdad? La tecnología, todo esto. Y hoy en día los atalayas, por decirlo así de alguna forma, son los satélites que andan por el espacio aéreo de una nación, ¿verdad?, para vigilar y cuidar, ¿verdad? Luego hay hombres que se encargan de vigilar esos satélites, ¿verdad?, y poder así, si hay algo extraño que entra en el territorio de la nación, pues dar la voz de alarma, avisar y, bueno, y ponerse, ¿verdad?, en alerta, ¿no? Que desde la tierra, lógicamente, los controlan estas personas, ¿no? También hay helicópteros, fijaros bien, hace poco, no sé si habéis visto, salió las noticias, por donde yo vivo, que es en La Vaguada, que es una zona alta, cerca de las montañas está el mar, y durante 3 días y 3 noches, hermanos, estuvo rodando un helicóptero que no paraba, daba la vuelta, al ratito se volvía a escuchar por todo. Así estuvo durante 3 días y 3 noches el helicóptero. Y era porque estaba buscando, yo pensaba y le decía a mi madre, esto es porque algo están buscando, algo están vigilando, algún problema, y efectivamente estaban buscando una lancha de narcotraficantes que se habían enterado que venía a las costas de Cartagena, ¿verdad?, y estaban rondando, vigilando, haciendo el trabajo de vigía, ¿verdad? Y cuando los divisaron, después de 3 días de estar dando vueltas, dieron aviso y una patrullera por mar los pudo perseguir, creo que por 9 horas, si no recuerdo mal, 7, 8, de 7 a 9 horas, hasta que alcanzaron la patrullera que iba cargada de droga, ¿verdad? Y los cogieron, ¿verdad? Las situaciones han cambiado, pero, hermanos, el objetivo es el mismo. Amén. Significa vigilar, ¿verdad?, para poder discernir al posible enemigo y dar voz de alerta para que el enemigo pues no cause el daño o el estrago a lo cual quiere y pueda destruir y hacer daño, ¿no? La función es la misma, a fin de proteger. Aleluya. Y espiritualmente, hermanas, cada una de nosotras, si somos hijas de Dios, yo creo que aquí todas somos hijas de Dios, ¿verdad? Hemos conocido al Señor como nuestro Salvador personal, como nuestro Señor. Le hemos abierto nuestro corazón, le hemos pedido perdón, nos hemos arrepentido y hemos nacido de nuevo, amén, del agua y del Espíritu, de la palabra y del Espíritu por medio de la fe en el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Hemos sido constituidos, hechas hijas de Dios, amén. Y por tanto, hermanas, Dios desde ese mismo momento que tú has recibido a Cristo en tu corazón, que lo tienes en tu vida y has nacido de nuevo por la fe, como digo, Dios te ha constituido una atalaya, amén. En donde quiera que estés, eres una atalaya del Señor, amén, para su gloria, en su reino, en todo lugar donde nos encontremos, cada una de nosotras somos atalayas. En tu hogar, tú tienes que saber, tienes que tener esa mentalidad de que eres una atalaya en tu hogar para velar, cuidar, discernir a los posibles enemigos. Primero para cuidar tu vida, porque si tú no cuidas tu vida, no podrás cuidar. Por ejemplo, si estás casada, a tu hijo, amén, o a tu esposo, también, porque como ayuda idónea podemos ser atalayas para nuestro esposo. Amén.
que vela, que cuida, que discierne al enemigo para proteger tu hogar, las vidas de tus hijos, tu matrimonio. En la iglesia, hermanas, somos atalayas, cada una de nosotras, amén, para proteger a tu hermana de los posibles enemigos, para proteger la obra de Dios, porque el enemigo siempre quiere venir a infiltrarse para dañar, para robar, para matar, para destruir, amén. Y cada una de nosotras tenemos esa responsabilidad en la sociedad. Si estás estudiando, tú eres una atalaya ahí en tu sitio de estudio, en tu trabajo, para con tus amistades, hermanos. Atalaya, hermanas, cada una de nosotras somos atalayas donde quiera que estemos, que está atenta para divisar y ver al enemigo y hablar la palabra de Dios, amén. Dar voz de alerta para proteger a cada una de las personas que Dios nos pone a nuestro lado, dependiendo del ámbito de influencia que cada una tengamos en cada lugar, amén. Y es muy importante, hermanas, una atalaya es luz que alumbra y sal para proteger, amén. Aleluya. Y tenemos, hermanas, como atalaya, como ya digo, tenemos una misión que cumplir, amén. Y no podemos ser descuidadas o negligentes o indiferentes al llamado de Dios para nuestra vida, a la misión que Dios tiene para ti y para mí, aleluya, en todo lugar, al propósito. Y tenemos que estar dispuestas, hermanos, a cumplir, hermanas, ese llamado, amén. Tenemos que estar dispuestas a cumplirlo y a pagar el precio, porque hay un precio que pagar, amén, por ser atalaya en todo lugar, amén, por cumplir el llamado y la misión que Dios tiene para cada una de sus hijas, amén. Y no es tarea fácil, pero qué bueno saber que no estamos solas para cumplirlas, amén, que tenemos a Dios de nuestra parte, al león de la tribu de Judá, para darnos la fuerza, la ayuda, la bendición, la sabiduría, el discernimiento, ¿verdad? Y en Ezequiel, vamos a abrir la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 3, del 1 al 4. Vamos a leer. Y el Señor le dijo a Ezequiel: hijo o hija de hombre, come lo que hayas, come este rollo, amén, y ve y habla a la casa de Israel. Eso es lo que hace un atalaya. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hija de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel, dice el profeta Ezequiel. Luego me dijo: hija de hombre o hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Y el 10 dice: y me dijo: hija de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y dile: así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Y el versículo 14, dice el profeta Daniel, dice: me levantó pues el Espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano del Señor era fuerte sobre mí. Amén. Aleluya. El profeta Ezequiel tuvo una misión, un llamado de ser un atalaya como tú y como yo, hermana. Y el atalaya no solamente conoce a Dios como su Señor y su Salvador, sino que sabe que tiene que tener intimidad y relación con su Dios. Amén. Sabe que ello es vital para proteger su vida y la de los que Dios pone a tu alrededor. Amén. Para poder ser esa atalaya, tiene claro que tiene que tener una intimidad
diaria con el Señor, que eso es prioritario, porque ahí depende la vida de ti y de los tuyos, amén, de todos los que Dios te pone. Tenemos que tener claro, hermanos, y para que hermana, Él vaya revelándose a tu vida, para que Él vaya obrando. Tenemos que tener esa relación, esa intimidad con Él. Dejarnos que cada día que el Señor vaya explorando nuestras vidas, nuestro corazón, para que vaya despojándonos de todo aquello y vaya conformándonos más a su imagen y semejanza. Vaya conformando su carácter en el nuestro. Amén. Para que podamos, a fin de ello, podamos saber ver y discernir conforme al corazón de Dios. Amén. Para poder ser esa atalaya que ve con claridad, que discierne al enemigo antes de que venga y destruya tu vida, tu hogar, tu matrimonio, tus hijos, la iglesia, donde tú quieras que Dios te ponga. Amén. ¿Cuántas están entendiendo lo que estoy diciendo? Pero no solamente tiene que tener una relación íntima con el Señor cada día, como algo prioritario, vital. Abrir tu corazón cada día con sinceridad, con humildad. Hermanos, la humildad es algo esencial para que Dios pueda hacer su trabajo en nuestras vidas, para que Dios pueda cambiarnos, transformarnos. Amén. Sin un corazón sincero, sin un corazón humilde, que reconoce su necesidad, que no encubre su defecto, su pecado, Dios no puede hacer nada. Por eso es tan importante. Amén. Y tener claro, hermana, la comunión con el Señor y la comunión con la palabra de Dios. No podremos ser atalayas como Dios quiere que seamos si no conocemos a Dios y al Dios de la palabra. Amén. Y la palabra, de Dios. Amén. Tenemos que conocer la palabra de Dios, comerla, como dijo aquí. Dice, abre mi boca, dice, y me hizo comer aquel rollo. Amén. Y me dijo, hija de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas. La palabra de Dios, hermano, tiene que ser prioridad también en nuestras vidas. Tenemos que darle el valor que tiene. No podemos conocer a Dios y conocer la estrategia del enemigo si no conocemos su palabra, si no conocemos su voluntad. Así muchas personas, aún dentro del pueblo de Dios, son engañadas, desviadas de la voluntad de Dios, porque no conocen realmente la palabra de Dios. Hay que creerla, amén, hay que comerla, hay que digerirla, aunque a veces te cuesta, te duela, amén. Pero tienes que comer la palabra de Dios y tienes que amarla por encima de todo, porque esta es la que te va a dar la guía, la victoria, amén, a tu vida, la que va a ir haciendo su obra en ti y en todos los que Dios pone, aleluya. Y dice el profeta Ezequiel, dice, y la comí y fue dulce, aleluya, como la miel, así tiene que ser. Él amaba, la probó la palabra y dijo, no se saciaba de ella. Y así tiene que ser una verdadera atalaya, que no se sacia de la palabra de Dios, que siempre tiene hambre para alimentar su vientre, llenar sus entrañas, llenar su mente del conocimiento de Dios para no ser engañado. Amén. Aleluya. Y el versículo 10 dice, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Qué importante, hermanos, como el Señor le dijo a Ezequiel, todas mis palabras. Porque cuántas veces, hermanas, comemos o cogemos de la palabra de Dios aquello que mejor nos interesa, ¿verdad? Somos selectivas, como decía Pepi, ¿verdad? Cogemos lo que nos interesa, pero lo que no nos interesa lo dejamos a un lado. Y así lo que pasa, hermanas, es que no podemos ser cambiadas, transformadas por el Señor y no podemos ver con claridad ni discernir al enemigo. Aleluya. Amén. Es muy importante para conocer la voluntad de Dios, para saber cuáles son las prioridades de Dios para tu vida, en cada circunstancia, para no dejarte engañar, no dejarte desviar
o salirte de los propósitos de Dios, para no dejarte llevar por las corrientes de este mundo, ¿verdad? Por eso es tan importante y tan necesario para tu vida, para la vida de los que están a tu lado y para Dios. Amén. Aleluya. Y en Efesios capítulo 6 vamos a leer, aunque todos conocemos la armadura de Dios, pero porque una atalaya tiene que ponerse cada día la armadura de Dios. Y dice en el versículo 10 de Efesios 6, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, cada día buscándole, amén, en el poder del Espíritu Santo, vivir cada día, en cada situación buscarlo, tenerlo lo primero, depender, como decía la alabanza, de Él, amén. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque sabemos, ¿verdad?, que tenemos un enemigo, ¿verdad?, que lo que quiere es destruir nuestras vidas y todo lo que pertenece al Señor. Amén. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos una guerra espiritual y tenemos que ser conscientes cada día. Por eso tenemos que vestirnos de la armadura de Dios y vivir en su presencia y conocer su palabra. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Amén. ¿Cuántos saben que va a venir el día malo? Que viene el día malo. Que estamos en tiempos, hermanos, y hay gente que no le gusta escucharlo, aún gente del pueblo de Dios, pero estamos en tiempos difíciles. Y vienen aún tiempos más difíciles para el pueblo de Dios. Amén. Para los cristianos. Y nosotros tenemos que estar firmes buscando al Señor y guardando su palabra, toda su palabra. Amén. Ahí habiendo acabado todo, estar firme. El 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, ¿verdad? Gracias a Dios, Dios nos ha dejado su palabra para cada situación, para poder guiarnos, dirigirnos a través de ella. No busques revelaciones, hay gente que busca revelaciones, la revelación ya está aquí toda en su palabra. Ella es la que tiene que filtrar, o sea, nosotros tenemos que filtrar todo en base a la palabra de Dios. Amén. La revelación está ya dada y no te puedes desviar ni salir ni un ápice de ella. Si ves que te sale, tienes que retornar, amén, a ella. Ella tiene que ser tu estandarte, amén, tu bandera, amén, aleluya, la que guía tu paso, tu luz. Dice, lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Hermana, qué importante que es, hermana, si queremos ser esa atalaya en todo lugar donde estemos, en esta tierra donde nos coloca el Señor, en nuestro hogar, en la iglesia, tenemos que guardar nuestra mente y nuestro corazón. A veces el enemigo no es tanto el que está ahí fuera, que lo está, que tenemos un enemigo, también hay enemigos que está aquí dentro nuestra, que es lo peor. Son, como dice la palabra de Dios, las zorras pequeñas que echan a perder la viña. Es nuestra carne, a veces el mayor enemigo. Las cosas que hay dentro de nosotros y que no las hacemos morir, ¿verdad?, ni someter bajo la palabra de Dios, la que pueden hacer que tú no seas esa atalaya, porque cuando damos lugar a estas cosas, cuando no nos vestimos de la coraza de justicia, de la verdad, en nuestras vidas, no guardamos nuestra mente, nuestro corazón, ¿sabéis qué pasa? Que no vamos a tener una claridad, una visión clara para poder ver las estrategias del enemigo. Amén. No vamos a poder tener una visión clara. Por eso que es importante guardar nuestra mente, nuestro corazón, de todo aquello que se levanta y que no es conforme
a la voluntad de Dios. Amén. Para poder ser esas personas que ven, disciernen, conocen a su Señor, conocen su palabra y hablan la verdad cuando algo no esté correcto. Amén. A quien sea, ya sea a tus hijos, para prevenirle de los posibles enemigos que hay ahí, de todo lo que hay ahí fuera, ¿verdad? De todas las estrategias del diablo que hay ahí fuera, que es tan fuerte y va a ser mucho más fuerte, hermana. A tu esposo, quizá que no sea cristiano y tengas que hablarle la palabra de verdad. Y si tu corazón no es el adecuado, tú no estarás en buena disposición para predicarle la palabra de Dios y hacerle ver la verdad, con sabiduría, en el temor del Señor, con amor, amén, con misericordia. Amén, qué importante es guardarnos de todo rencor, hermanos, de todo aquello que nos pueda hacer tener una visión distorsionada, una visión que no es clara y nos impide ver, una miopía que ni aún, porque hoy en día yo soy miope y llevo gafas, ¿verdad?, para la miopía, que me permiten ver hasta cierto punto. Pero esto ni con gafas, hermano, espiritualmente se puede corregir la miopía. Solamente con un corazón limpio, amén, podemos ver con claridad el horizonte, ver al enemigo y poder ser esas atalayas que hablan la verdad, no en base a sí mismas, sino a lo que Dios dice en su palabra. Amén. Qué importante, hermana, es ponerla por encima de nuestros gustos, de nuestras comodidades, hermana, de nuestros razonamientos, de nuestro orgullo, de nuestras actitudes, de nuestros sentimientos y emociones. La mujer, ¿verdad? Somos muy pasionales, muy emocionalistas, muy sentimentales y a veces ponemos todos esos sentimientos por encima de la palabra de Dios y ahí dejamos, impedimos que Dios pueda usarnos como esa atalaya, amén, porque nos dejamos llevar, guiar por los sentimientos, las emociones, por encima de Dios y lo que Dios dice. Y a veces pueden ser, o por tus deseos, necesidades que pueden ser muy legítimos, muy loables, amén, pero la palabra de Dios tiene que estar en cada momento por encima de todo ello, de ti misma y por encima de los demás, para que Dios pueda ser glorificado, amén, y podamos ser esa atalaya. Y, hermana, el enemigo a veces, por eso es tan importante guardar. Vamos a seguir, dice, y vestidos con la coraza de justicia, el 15 dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, hablando la palabra de Dios, dice, y sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación, que es la coraza en la cabeza, es el yelmo, hermanos, porque qué importante es tener nuestra identidad clara, lo que somos, lo que tenemos en Cristo, para usarlo contra el enemigo cuando quiera venir, amén. Y la espada del Espíritu que esté bien afilada, ¿verdad?, en nuestra vida. En todo tiempo, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Sabemos que la obra por nosotros mismos no la podemos hacer, amén. Es buscando al Señor. En definitiva, es Él el que hace la obra, nosotros estamos para ayudar y hacer nuestra parte y lo demás lo hace el Señor. Y a veces el enemigo, como digo, va a venir disfrazado de muchas formas y nosotros tenemos que estar finas delante del Señor para poder discernir y verlo. Y me traía el Señor, ¿cuántas conocen la historia del caballo de Troya? Yo creo que todas o la mayoría lo conocemos, ¿verdad? Unos 1300 años antes de Cristo, los griegos querían conquistar la ciudad de Troya. Y los troyanos pues estaban muy bien amurallados, fortificados, y entonces uno de los generales pensó
hizo la estrategia de hacer un caballo grande de madera, muy grande, y regalárselo como muestra de amistad a los troyanos, ¿verdad? Y llegaron, se lo regalaron, y los troyanos, incautos, lo aceptaron y lo metieron dentro de las murallas de su ciudad, y resulta, hicieron fiesta por el regalo, en fin, todo esto, y por la noche resulta que el caballo, como digo, era un caballo muy grande de madera, que por dentro estaba todo hueco, y dentro se habían colado, estaban camuflados, un montón de soldados griegos. Y cuando llegó la noche, que ya la ciudad estaba cada uno durmiendo, ellos salieron del caballo y mataron primero a los centinelas que estaban vigilando, fueron a los primeros que se cargaron, y luego abrieron las puertas de la ciudad. Desde dentro entró todo el ejército griego y mató y arrasó a toda la ciudad de Troya. Hermano, el caballo de Troya, se le denomina para decir que algo es un engaño destructivo, algo que es aparentemente bueno, agradable, pero que al final lo que trae son consecuencias negativas y destructivas. Y qué importante es, hermanas, que seamos buenas atalayas para que el enemigo, aunque quiera venir disfrazado, lo podamos ver, lo podamos discernir, podamos dar voz de alarma, aleluya, y cuidar lo que Dios ha puesto bajo nuestras vidas. Amén. Mirad, hace unos días, escuchamos mi marido y yo, un pastor que tenía un hijo no muy mayor, de 9 o 10 años, y resulta que el niño estaba jugando con un juego de estos electrónicos, un juego de internet de estos, y resulta que dentro de ese juego iba una invitación a una reunión LGTBI. El niño pues se quedó así y dijo, pues ¿esto qué es? Porque era en su ciudad, precisamente. Y se lo dijo a su padre, ¿esto qué es LGTBI? Y entonces el pastor pues le explicó a su hijo todo lo que, bueno, eso era y tal. Y resulta, hermana, que el enemigo va a querer infiltrarse en las vidas de tus hijos de la manera que sea. No sé si fue ayer o antes de ayer, en Andalucía ya han aprobado, lo que pasa es que eso no sale en las noticias. Han aprobado en Andalucía ya que el movimiento, o como se llame, LGTBI, puede ir, ya está aprobado para ir a los colegios a darles charlas, las lesbianas, los homosexuales, lo que sea, el colectivo LGTBI, a darles charlas a los niños en los colegios. Eso ha salido ya aprobado en Andalucía estos días. Eso no lo dicen en las noticias. Pero si tú buscas, indagas, y una atalaya tiene que buscar e indagar, ahora hablaremos, y conocer los tiempos, ahora hablaremos de lo que está ocurriendo para poder ser una atalaya, para poder discernir cómo se mueve el enemigo. Y tú como atalaya tienes que cuidar a tus hijos, a aquellos que están criando. Qué importante, es algo que Dios ha puesto en tus manos. Es un regalo precioso, son tesoros preciados. Y quieren pervertir la mente de nuestros niños. Y tú como madre no puedes callarte, tienes que ser una atalaya y hablarle a tus hijos, enseñarles los caminos del Señor, advertirles, guiarles, que conozcan la palabra de Dios y al Dios de la palabra. Amén. Tú tienes que ser esa atalaya que sabe discernir y que si tiene que ir al colegio y a hablar con la profesora o el profesor y decirle quién tú eres, tienes que hacerlo. Somos cristianas, somos hijas de Dios, somos atalayas. Y una atalaya está dispuesta a pagar el precio para guardar a sus hijos. Y tiene que hablar con sabiduría, pero advertir, a mis hijos no los podéis
¿Entendéis lo que quiero decir? Orando siempre al Señor, ¿verdad? Porque Él es en definitiva el que puede. Pero vienen tiempos muy convulsos y nosotros tenemos que estar muy alerta. Y antes de que el enemigo entre en tu casa, se camufle, mirar muy bien lo que ven en internet, los dibujos que ven, que están camuflando cosas, el diablo. Y a veces somos inconscientes. Escuché hace poco, no hace mucho, que un nieto pequeño de unos pastores que le habían comprado los libros de Harry Potter para leérselos enteros. Yo digo, pero vamos a ver, un niño, porque si tú lo lees cuando ya eres mayor, que yo esas cosas no las leo ni nunca, ni aconsejo que se lean de mayores, pero desde niños pequeños que les deforman la mente, que le meten pensamientos, ideas de Harry Potter, cuando todo esto es tan diabólico. Y son pastores. Hermanos, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Un verdadero atalaya, una verdadera atalaya lo filtra todo por la palabra de Dios. Y está dispuesto a pagar el precio y a poner a Dios lo primero y lo que Dios dice en su palabra. ¿Cuántas entienden lo que estoy diciendo? O a tu esposo, a veces, que puede que no esté convertido para ser esa atalaya, para hablarle con sabiduría cuando Dios te dé ocasión o permiso, o cuando a veces puede ser cristiano, pero no esté fino en algo. Tú como ayuda idónea, como atalaya, tienes el deber de hablar, de aconsejar conforme a la palabra de Dios, de traer luz, guía, dirección, con la ayuda y la bendición de Dios. Amén. Para que el enemigo no robe, no mate, no destruya tu vida, tu hogar, la de tu esposo. Amén. Para que andemos en la voluntad de Dios. Amén. A tu amiga, a tu hermana, también, si algo está errando, tú tienes el cuidar, el deber de cuidar y velar la iglesia donde el Señor te ha puesto, la obra de Dios. Si no está fina, tu hermana o tu hermano con sabiduría, orando al Señor siempre, pero háblale la verdad. Dice el Señor, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Amén. Para que la iglesia de Dios pueda ser preservada. Amén. Para que la verdad de Dios sea la que impere en las vidas. Hermanos, no podemos ser como Jonás. Amén. Que Jonás, el profeta Jonás, ya sabemos la historia de Jonás. Era una persona egoísta, una persona que Dios lo puso como atalaya para anunciar la palabra de Dios al pueblo de Nínive, ¿verdad? Pero él, por su egoísmo, por su comodidad, por sus prejuicios contra Nínive, por su desinterés, por su negligencia, por no estar fino con la palabra de Dios, con el Señor, por su falta de temor a Dios, de amor y de empatía a los demás, hizo caso omiso, ¿verdad? Y Dios lo tuvo, ¿verdad?, que pasar por un trato de Dios, ¿verdad?, hasta que Dios cumplió su plan y su propósito con él, amén, que era predicar la palabra, hablar la verdad a Nínive para que Nínive se convirtiera al Señor, amén. Y en Primera de Crónicas, capítulo 12, vamos a leer, 12:32. Hermano y hermana, podemos errar todos, fallar podemos fallar todos. Ahora, lo que no podemos, hermana, es tomar una actitud de obstinación como hizo Jonás. Amén. Jonás fue obstinado y por eso Dios lo tuvo que tratar de una manera fuerte. Amén. Entonces, reconozcamos y hagamos la voluntad del Señor. Amén. Y quitemos todos los prejuicios, hermanos, que podamos tener. Porque eso también son zorras pequeñas que impiden cuando tenemos prejuicios contra los demás. Cuando no guardamos nuestro corazón, como ya he dicho antes, ponemos barreras, no endurecemos con los demás.
impedimos ser esas atalayas porque eso nos impide ver con claridad, con nitidez, tener un corazón conforme a Dios, ver como Él ve Dios, para poder ser esa atalaya, para hablar la palabra de Dios, para conducirte según Dios, con la palabra y con tu vida y tus hechos, amén, para romper barreras, para traer del error a otra persona, con amor y misericordia, hermana. La palabra de Dios en Proverbios dice que la misericordia tiene que ser como un adorno en nuestro cuello. Amén. Tenemos que guardar, como digo, nuestro corazón para poder ser esa atalaya, quitar todos los prejuicios, todos los rencores, todo el orgullo, no juzgar a los demás. A veces nos impide ser esa atalaya y poder hablar la palabra de Dios y bendecir a las demás personas, hermanas, porque nos llenamos de orgullo o juzgamos a los demás por lo que ha sido, por lo que ha hecho. Tu vida tiene que estar filtrada bajo la palabra de Dios, amén, con amor y misericordia. Si no, dejaremos de ser esas luces, esas atalayas. Y en Primera de Crónicas 12:32, vamos a leer este versículo, dice, aquí está hablando del ejército de David, del rey David, que había gente de todas las tribus de Israel, pero dice que la tribu de Isaacar, vamos a leerla, dice, de los hijos de Isaacar, de la tribu de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Amén. Eran reconocidos estos 200 de la tribu de Isaacar porque eran, dice, entendidos en los tiempos. Y ellos eran reconocidos, valorados y escuchados, primero porque vivían en la presencia del Señor, conocían la palabra de Dios y por tanto conocían los tiempos. No podemos ser, como he dicho antes, negligentes en cuanto a los tiempos en los cuales el Señor nos ha puesto ahora mismo, porque nos impedirá ver las estrategias, discernir lo que Dios está haciendo en este mundo, ¿verdad? El enemigo, y aún dentro de la iglesia. Y tenemos que ser conscientes, amén, entendidos de los tiempos, no cerrarnos, vivir a veces, el cristiano quiere vivir a veces en una burbuja. Yo busco al Señor y el Señor que haga. No, si tú quieres ser una atalaya, tú tienes que ser entendida en los tiempos. Conocer lo que está pasando ahí fuera, conocer lo que está pasando en la iglesia, conocer las estrategias del enemigo para cortarles el paso con la ayuda de Dios, porque por nosotras mismas no podemos hacer nada. Amén. Y conocer lo que Dios está haciendo para moverte en su voluntad. Tenemos que ser conocedores, no ponernos una venda y vivir. Como dice el pastor Joaquín Yebra en un programa de radio, que vosotros si escucháis Radio Paz lo habréis escuchado, con el corazón bien alto, ¿verdad? Bien alto, pero con los pies en la tierra, conscientes del tiempo, de las estrategias del diablo. Amén. Para cortarle los pies con la ayuda del Señor, en la medida que Dios nos ayude. Amén. Para conocer los cambios en la sociedad y los cambios, como digo, dentro de la iglesia, lo que está ocurriendo, para filtrar todo a través de su palabra, discernir, evaluar y no ser llevado por el error. Por eso no podemos ser negligentes. El pueblo de Israel, hermanos, cuando vino Jesucristo, y era el pueblo de Israel, fue ignorante y negligente del tiempo que le estaba tocando vivir. Por eso no reconocieron a Jesucristo cuando vino como su Mesías y su Salvador. Y sufrieron y sufren las consecuencias. Y muchos, hermanos, hermanas, perdón, en la iglesia de Cristo, no digo en esta, no reconocen ni entienden lo que Dios realmente está haciendo para poder salir del error. Los tiempos de Dios, para rectificar, para moldarse, para hablar conforme a la verdad, con amor y misericordia y sabiduría, pero ser esa atalaya, amén, que Dios quiere.
para traer ajustes. No solamente es conocedora de los tiempos que se mueven ahí fuera, sino de los tiempos de tu vida, de tu hogar, de tu familia, para no dar un paso si no es el tiempo de Dios, para no actuar si no es el tiempo de Dios, o para actuar si es el tiempo de Dios y moverte y llevarte a donde Dios quiera llevarte. Amén. Es muy importante ser conocedores de los tiempos. Amén. Y en primera, ya termino, hermanas, porque sé que me estoy haciendo muy larga, ¿verdad? ¿No? ¿O sí? Ser sinceras, hermanas. ¿Y por qué ha cortado? En primera de Samuel 25, pero es que ¿sabéis qué pasa? Que como no hay reuniones de mujeres muy a menudo, en primera de Samuel 25, ya con esto casi termino. Luego mi marido en primera de Samuel 25, a ver si lo digo ya. A ver, primera de Samuel 25, del 1. Hermanas, ¿cuántos conocen la historia de Abigail? Mirad, en la última reunión de mujeres yo hablé puse el ejemplo de Abigail. Y yo digo, Señor, otra vez no voy a hablar si en la última reunión puse el ejemplo de Abigail. Pero el Señor me dijo, mira, tú tienes que poner el ejemplo de Abigail en esta reunión otra vez. Así que lo siento por las hermanas que estuvieron, porque hablé sobre la sabiduría de Dios en la mujer y el Señor me llevó a poner a esta mujer. Así que vamos a leer. Y la otra vez no leí todo, pero perdonadme, ¿verdad? Y vamos a leer para meternos un poquito en el contexto y conocer para aquellas que no. Dice David y Abigail, dice el 25, dice, murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. David en aquel entonces, aunque había sido ungido por Dios, estaba viviendo como malhechor, como huyendo del rey Saúl, ¿verdad? Por las montañas de Israel, viviendo en cuevas, etc. Dice, y en Mahón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3.000 ovejas y 1.000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus abejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decidle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. David fue en son de paz. Dice, he sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes, en fin. Bueno, y el 10, vamos a pasar al 10, dice, y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es este David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Los jóvenes enviaron esto a David y el 14 dice, pero uno de los criados de Nabal dio aviso a Abigail, gracias a Dios que hubo un criado que era entendido, que fue una atalaya, y le dio aviso a esta mujer que tenía entendimiento, y su dueño, su jefe, era un insensato. Nabal significa insensato, ¿verdad? Era un necio, no tenía temor de Dios, era un alcohólico. Dice, pero uno de los criados dio aviso a Abigail,
porque conocía la vida de Abigail, dice, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha zaherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Y el 17 dice, ahora pues reflexiona, le dijo el criado, y ve lo que has de hacer, Abigail, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo, contra Nabal y toda su casa, y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó 200 panes, 2 cuencos de vino, 5 ovejas, en fin. Y el 19 dice, y dijo a sus criados, id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando en un asno descendió para encontrarse con David. Y el 23 dice, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose con humildad sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de este hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él, mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Bueno, y yo te ruego, dice el 28, que perdone a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, a David, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová y mal no se ha hallado en ti en tus días. Hermana, qué importante que a pesar de que esta mujer tenía a su lado un marido que no estaba a la altura, ella sí lo estuvo. Y fue una atalaya de Dios. Y alguien que pueda leer esto dice, pues Abigail se saltó la autoridad del marido, perdona. Cuando tú tienes un marido que es un necio, un insensato, que no tiene temor a Dios, y ves que hay destrucción en aquello que le está haciendo o diciendo, tú tienes que poner a Dios antes que a los hombres. Amén. Es más importante obedecer a Dios que a los hombres y ahí Dios te va a honrar. Esta mujer fue una atalaya. Vio, discernió al enemigo y actuó y habló. Y se puso delante de David con humildad, con sinceridad, con humildad. Se humilló y reconoció a David. ¿Por qué el marido no reconocía a David y lo tomó como que era un malhechor, un malhechor que iba huyendo de su señor y ella no? Porque ella vivía en la presencia de Dios, conocía los tiempos de Dios. Por eso sabía que aunque David no estaba reinando en el trono todavía, era el ungido de Jehová. Eso solamente por revelación lo podía tener. Por eso es importante. Y esta mujer, lo que me agrada de ella, y no voy a hablar más por no alargarme, es que a pesar del marido que tenía, que podía decir, tengo motivo para vivir con un hombre así que maltrataba y hablaba mal, hasta incluso a sus criados, si fuera, trataba así a las personas, ¿cómo sería en su casa? Que cuando uno es más realmente como es. Esta persona, esta mujer, podría haber dicho, o alguien en su situación, es que tengo motivos para estar resentida, para estar llena de amargura, de queja. Esta mujer guardó su corazón de todo rencor, de todo resentimiento, de toda amargura, de toda queja. Y pudo ser esa atalaya porque ella tenía un corazón limpio y por tanto tenía una visión limpia del panorama y pudo levantarse y actuar y preservar su casa y su hogar. Amén. Y Dios la honró. Y Dios te va a honrar siempre que tú pongas y busques al Señor y lo pongas lo primero. Y su palabra y su voluntad por encima de todo y de todos. Amén. Dios te honrará.
Y aunque la tarea sea difícil, aunque la tarea sea costosa, el Señor está contigo. Amén. Dios es tu guardador, tu fortalecedor. El león de la tribu de Judá va contigo para ayudarte, fortalecerte, darte la estrategia, la visión, el discernimiento. Amén. Y la fortaleza y la ayuda. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Vamos a orar. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, la recibimos como de parte tuya. Dios mío, yo soy la primera necesitada de tu palabra, Padre. Te ruego que nos ayude, Señor, a ponerla por práctica. Señor, a guardarla en nuestro corazón, a ser esos vigías, esas atalayas, Dios mío, que están en alerta, que conocen tu palabra, tu voluntad y estamos dispuestas a pagar el precio, a morir a nosotras mismas para que tú seas glorificado, honrado, Señor, y las vidas de cada uno de los que están a nuestro alrededor puedan ser preservadas y guiadas a tu presencia y para tu gloria, y guardadas de todo engaño y de todo enemigo. Padre, ayúdanos. Guarda, Señor, a nuestros hijos, a nuestros esposos, nuestras vidas. Guarda, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener un corazón conforme al tuyo para poder ver como tú ves y sentir como tú sientes y ser valiente para hablar tu palabra con temor, con sabiduría y hablarte a ti, Señor, en clamor, en intercesión, en ayuno, en desvelo, Señor, que estemos dispuestas realmente a ser esos vigías y esas atalayas, Padre. Te damos gracias, Señor, por todo, Padre. Bendice a mis hermanas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.